Cuando esto se comienza a dar con el juicio político que se inicia, de pronto ya no teniendo otro argumento que utilizar, aparece que la fiscal general dice que está en estado de riesgo su embarazo y que por tal razón no puede concurrir a la Asamblea Nacional por el tema emocional a enfrentar un juicio político. Con base en esto, es el asambleísta Jorge Aicaturri del Partido Social Cristiano, quien mociona que el Consejo de Administración Legislativa suspenda la sustanciación y tratamiento del juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Entonces, lo primero que llama la atención, ¿por qué los socialcristianos? Porque ellos tienen rabo de paja, porque ellos, al que lo tienen contra las cuerdas, es a JJ Franco, hombre de confianza de Nebot, y quien prácticamente conocía de todos los intríngulis y los manejos contractuales y de negocio que hacía Nebot. Entonces, claro, reacciona como reacciona Kronfle, a ver cómo la protegen a la fiscal, porque dependiendo del apoyo a la fiscal que le den, ellos van a tener impunidad. De eso depende. El pueblo ecuatoriano tiene que aprender a abrir los ojos y entender qué es lo que está tras esto. A ver, comenzaré por el tema de la fiscal general del Estado. Ella alega de que está en un estado de riesgo su gestación, la gestación de algún niño o niña que está esperando, y que obviamente tiene que preservar la seguridad de un parto normal que debe tenerlo. Pero la situación que ella vive no puede alegarla solamente en una vía. O sea, esto es como un camino de dos vías. O sea, alego lo que me beneficia, pero si ella vive metida en un berenjenal de problemas. Ella es una persona que no para de disparar para todo lado, potencializando los aspectos punitivos de la investigación, siempre dirigiendo una investigación penal con dedicatoria. No nos olvidemos de un tema que desgraciadamente tenemos una Asamblea Nacional que no aterriza, no está a tono con lo que se necesita en el país. Y me refiero fundamentalmente a la bancada de oposición del gobierno de Noboa. Por ejemplo, las declaraciones que hizo en su momento Juan Sebastián Roldán, que yo las he publicado N veces por todos los medios de comunicación, en las que él dice, siendo que él era el secretario privado de Lenín Moreno, dice que la presencia en este caso de Diana Salazar en la Fiscalía se debe a la decisión del presidente Moreno. Comencemos por allí. Entonces, si se debe a la decisión del presidente Moreno, entonces, ¿dónde quedó el concurso de méritos de oposición que hubo? Eso demuestra que hubo un acuerdo por debajo de la mesa entre Lenín Moreno con el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, para de esa manera que se designa a la persona que ellos consideraban que iba a ser funcional a sus intereses. No funcional a la investigación penal, sino funcional a un tipo de investigación penal que solamente es dirigida contra determinados actores de la política nacional. Entonces esto no debemos dejar de tomarlo en cuenta. En segundo lugar, esto se refleja en todos los actos que ella hace. Voy a poner un ejemplo. Pasa del caso Metástasis, del caso Purga al caso Metástasis, y de ahí quiere saltar otros casos. Pero los casos que le interesan al Ecuador, ella no los aborda, como es el caso León de Troya. Entonces, eso demuestra que tenemos una fiscalía que ve solamente con uno de los dos ojos lo que le conviene, en el otro lo tiene cerrado. Y en el caso León de Troya es un tema sumamente grave, porque conforme a las declaraciones del teniente Rodney Rengel, la fiscal general del Estado habría intervenido ordenando al fiscal Valda, que llevaba a caso el tema de León, el caso León de Troya en Manta, ordenándole que cierre la investigación. Esto es inaudito a nivel del mundo, no del Ecuador. Que una fiscal que tiene como cometido iniciar la investigación pre-procesal y procesal penal por todo tipo de delitos que se cometan, y con mayor razón en un caso de narcotráfico y de tráfico de influencias, o sea, venta de cargos públicos, para a través de sus cargos públicos del más alto nivel,
a nivel de nombramiento de ministros, de gerentes de empresas públicas, hacer negocios. Entonces, cuando eso se ve y la fiscal general ordena que se cierre la investigación, claro que no lo ordena con un escrito, sino con una llamada o con una conversión con el fiscal Balda. Y el fiscal Balda inmediatamente le hace caso y pide el archivo de la investigación. Si no hubiera sido por las denuncias que hubieron en fecha muy posterior, entonces jamás nos íbamos a haber enterado del caso León de Troya. Con las denuncias posteriores nos damos cuenta que era un caso gravísimo en donde estaba comprometido el mismo presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, porque él fue informado el 7 de julio del 2021 de lo que pasó en el caso León de Troya, de las vinculaciones de Rubén Chérez Fagioni, vinculado directamente a la mafia albanesa, con su cuñado Danilo Carrera y con toda buena parte de la cúpula del gobierno de Lasso. De acuerdo al artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal, el funcionario público está obligado a denunciar la comisión de presuntos delitos. Y en este caso no denunció el presidente de la República. Si existiera derecho en el Ecuador, derecho y justicia, el presidente Lasso debió haber sido enjuiciado, sentenciado y metido preso. Porque él, conociendo del cometimiento de un delito, permitió que esto se siga dando. El artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal dice: no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Es el famoso concepto del delito de acción por comisión. En el informe de Villavicencio dice que se había desarrollado por parte de la Policía Nacional y sus unidades esta investigación que denotaría la presencia de grupos de delincuencia transnacional debidamente identificados como es la mafia albanesa. O sea, un tema de narcotráfico que la fiscal, cuando estuvo hace pocos días, hace 72 horas en la asamblea, ella le dio la vuelta y dijo que era un tema de tráfico de influencias. No, señora, es un tema de narcotráfico, el caso León de Troya, y también de tráfico de influencias. Mire usted, Tania Varela, lo hábil que fue. Ella va y le cuenta, a ver, pongámoslo de esta manera para que lo entendamos. Ella va y le cuenta su versión al presidente de la República, Guillermo Lasso. Y le dice más o menos esto: pueblo ecuatoriano, te pido que pongas atención lo que te estoy sugiriendo, que trates de entenderlo. El presidente Lasso el 7 de julio es visitado por la comandante Tania Varela y por el teniente José Luis Erazo, que llevaba a cabo la investigación del caso León de Troya, donde estaba vinculado en ese caso su cuñado Danilo Carrera Doet. Y entonces van y le cuentan una historia macabra, en donde había una corrupción de narcotráfico y también de tráfico de influencias. ¿Qué es lo que lograron con eso? Que Guillermo Lasso se baje los pantalones. No tengo otra opción que hablar de esta manera. Se bajó los pantalones y en ese momento se convirtió en un preso y manipulado totalmente por la Policía Nacional, que hicieron lo que les dio la gana de ahí para adelante. Por eso es que después trazan toda esa campaña de desprestigio con los supuestos narcogenerales para hacerle creer al Ecuador de que en el Ecuador había narcogenerales, y para eso consta en el informe de Villavicencio, no en un informe de una revista ni de nadie. Villavicencio cita que los generales Ponce y Vargas fueron instruidos para que vayan a hablar con la embajada norteamericana, a hablarle del caso de narcogenerales. Primera cuestión: un general de policía no puede jamás ir a presentar una información de ese tipo a ningún embajador de ningún país del mundo, porque por órganos regulares él lo que tiene que filtrar es su información ante los órganos de la Policía Nacional. Y si la Policía Nacional consideraba que había un caso de esto tenía que profundizarse en la Fiscalía General del Estado, buscando los responsables y sancionando a los culpables del cometimiento de todo tipo de delitos que se cometieron. Entonces lo utilizan al embajador, y el embajador, que ha dado muestras de ser ingenuo por decirlo menos, sale a decir: en el Ecuador hay narcogenerales. Y se arma el chivo, sacan 4 generales, pero para que suban 4 coroneles encabezados por el esposo de Tania Varela, para cerrar el círculo y tener controlada la policía. Entonces Lasso
queda a merced de lo que diga diga este grupo de la Policía Nacional, que ya lo tomaron de alguna parte sensible del cuerpo humano y no le dieron la posibilidad de sacudirse, porque él sabía que estaba tachado a través de todo el equipo de trabajo que llevó Bernardo Manzano, Hernán Luque Lecaro y toda la gente, y las cosas que hicieron, Antonio Icaza y toda la gente que llevaron. Entonces, no quisieron investigar este tema. Y cuando esto estaba ya procesándose en la Fiscalía de Manta, entonces la fiscal general del Estado, conforme a las declaraciones del teniente Rodney Regel, que era parte de la unidad de investigación del caso León de Troya, entonces Rodney Regel cita que el fiscal Balda le supo informar al coronel Erazo, a él y a otro oficial de policía, que la fiscal general le había ordenado que cierre la investigación. Entiende, ecuatoriano, cierren la investigación para que no se conozca uno de los casos más graves de narcotráfico que ha habido en el Ecuador. Esto es gravísimo. No solamente fue esto, sino que desarmaron la unidad de investigación de la policía. A los integrantes de la unidad de investigación los mandaron a cualquier parte, pero desarmaron la unidad de investigación para que no continúen destapando la olla de grillos. Por Dios, ecuatoriano, entiende lo que está pasando. Esto hicieron para que no se vea todas las cosas que hacían el gobierno de Lazo en relacionamiento con la mafia albanesa, mafia de y en la tráfico de influencias de cargos públicos. Y esto lo denuncia el... ¿Por qué yo me apoyo en Fernando Villavicencio? Porque si yo digo esto lo dijo la revista tal, o lo digo yo, lo digo fulano, entonces no, estamos atacando al gobierno por atacarlo. Pero si Villavicencio es el que les dijo, ¿quiénes no honraron la denuncia de Villavicencio y la palabra de Villavicencio? Son la misma gente de Construye, que hoy salen a apoyarla a la fiscal general. Cuando la gente Construye tenía que decir, señora fiscal, ¿en dónde quedó el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción que suscribió Fernando Villavicencio? Que usted no le hizo caso. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Que ese caso lo trataron de tapar de mil y un maneras, tratando de tirarle tierra encima de un caso que debería continuarse con esta investigación. Entonces esto nos hace ver que tenemos una fiscalía en este y en muchos otros casos que no quiere seguir al lado. Le voy a poner un ejemplo tan claro como este. Cuando esto se comienza a dar con el juicio político que se inicia, de pronto ya no teniendo otro argumento que utilizar, aparece que la fiscal general dice que está en estado de riesgo su embarazo y que por tal razón no puede concurrir a la Asamblea Nacional por el tema emocional a enfrentar un juicio político. Con base en esto, es el asambleísta Jorge Aicaturri, del Partido Social Cristiano, quien mociona que el Consejo de Administración Legislativa suspenda la sustanciación y tratamiento del juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Entonces, lo primero que llama la atención, ¿por qué los socialcristianos? Porque ellos tienen rabo de paja, porque ellos, al que lo tienen contra las cuerdas, es a JJ Franco, hombre de confianza de Nebot, y quien prácticamente conocía de todos los intríngulis y los manejos contractuales y de negocio que hacía Nebot. Entonces, claro, reacciona como reacciona Kronfle, a ver cómo la protegen a la fiscal, porque dependiendo del apoyo a la fiscal que le den, ellos van a tener impunidad. De eso depende. El pueblo ecuatoriano tiene que aprender a abrir los ojos y entender qué es lo que está tras esto.